Shalom, amados Talmidim. Ah, Estamos contentos con el Eterno porque es bueno, porque nos permite estudiar e ir conociendo más de su palabra. Vamos creciendo en el conocimiento y vamos aprendiendo cosas nuevas que pues es bonito todo esto. Y vamos a ver un estudio ahorita. Vamos a estudiar en Mateo, perdón, vamos a ver el libro de los Hechos de los emisarios de Yeshua. Y pues en el capítulo 1, versículo 6, dice: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces, la pregunta es, ¿restaurar de qué? Porque para ponerle contexto a esto, vamos a recordar un poco, por ejemplo, de que este reino era uno solo y estaba unido. Cuando fue el Reino Unido, tiempo de Saúl, de David y de Salomón, que fueron los únicos 3 reyes que gobernaron al pueblo de Israel, a las 12 tribus completas. Pero después de Salomón, nuestro Abba destruye o separa al pueblo de Israel en 2 casas. Por el lado de Roboán, se quedan en Jerusalén, y Jeroboán con 10 tribus se va hacia el norte. Judá se queda en el sur y Israel se va al norte con 10 tribus. Después de esas 10 tribus, hicieron lo malo a los ojos del Eterno, y Él les advertía que se volvieran a Él y que obedecieran lo que Él les había dicho. Pero estos hicieron como ellos quisieron, adoraron donde ellos quisieron, formaron imágenes, adoraron otras cosas que no era, y el Eterno les dice: pues los voy a esparcir por todo el mundo, dice. Y vienen los asirios y se los llevan por todos lados. Después de que salen ellos, se sientan los samaritanos, y ahí es la destrucción o la separación de este reino, el quebrantamiento o la pues sí, el quebrantamiento de Israel, donde se quiebran los 2 pueblos y se dividen. Pero a Israel lo sacan de ahí. Jerusalén también sale, pero por 70 años, y regresan, aunque no todos, pero él. Entonces allí es necesario entender que el Eterno se divorció de la casa de Israel, mas nunca de Judá. Por eso ellos nunca salieron de allí, porque ellos sí guardaron la Torá. Israel no guardó la Torá, se esparció y se asimiló a las naciones, a los goín, y pues se olvidaron de la Torá. Por eso es que después nuestro amado Abba Kadosh pues promete que los va a esparcir por todo el mundo, pero que un día los va a regresar. Por eso aquí le preguntan a él: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Déjeme decirle de que nuestro Abba ha querido hacer un reino, un pueblo, como muestra o ejemplo para todas las naciones.
Y este reino es el pueblo de Israel, junto con las 10 tribus, con las 2 tribus de Judá. Entonces, todo el contexto, desde el inicio de Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de el pueblo de Israel. No habla de ninguna iglesia, no habla de ningún otro pueblo, ninguna otra nación. Él va a ser el pueblo de Israel desde Abraham hasta que los reúna. En el libro de Apocalipsis dice que al final hay una 12 puertas, 12 ángeles, 12 tribus, 12 piedras de cimientos, que son los apóstoles, los emisarios de nuestro amado Yeshua, y no habla de ninguna iglesia. Todo eso queda fuera y ustedes lo pueden checar. Muy bien, vamos entonces a empezar el estudio. Dice que en el libro de Hechos 1:6 es donde le preguntan los emisarios a nuestro amado Yeshua HaMashiach de que si va a restaurar el reino en ese tiempo. En Primera de Reyes 12:21 al 24 estas dos casas quisieron pelear y ir por ellos a conquistarlos, pero el Eterno no les dio permiso y les dijo que le obedecieran, que no fueran a pelear, y ellos obedecieron, y de esa forma pues no se destruyeron ni uno ni otro, ya que pues nuestro amado los separó, pero de todos modos está al pendiente pues de ellos. Bien, en Jeremías 3:8 Romanos 11:1 también dice, pregunta Pablo, ¿ha desechado a Dios a su pueblo? Dice, en ninguna manera, dice, porque yo también soy israelita. Entonces, allí no hay con que él es cristiano o él es católico. Israelitas, y esa es la clave para poder entender las escrituras, que es a un pueblo de Israel, no a ninguna iglesia, no a los cristianos ni a ningunos otros. Bien, entonces en Juan 4:1 al 22 en Mateo 4 del 1 al 22, la samaritana tiene una plática con nuestro amado Yeshua HaMashiach. Esa plática es muy importante porque ella allí presenta algunos argumentos de ella presenta algunos argumentos de que también ellos son hijos de Abraham. De eso, nuestro amado Yeshua no le contradice, porque en parte pues tienen razón, porque vienen de la cera de Abraham. Como efraimitas o israelitas entran dentro de la
del pueblo de Israel. Esta mujer samaritana lo que representa es al pueblo de Efraín, al pueblo de Israel, porque él le dice que vaya y llame a su marido. Ella le dice, no, no tengo marido. Dice, tienes razón, dice, has tenido 5 maridos y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Has vivido bajo el yugo de estos 5 maridos, 5 veces has sido violada. Perdón. Y esto representa a los 5 naciones que han subyugado o han estado bajo el mando de ellos, que son los asirios, los babilonios, los medos, los persas, los griegos. Y dice, el que ahora tienes tampoco es tu marido. Se está refiriendo a Roma. Bien, entonces por eso ahí pues les dice, es que ellos no saben lo que adoran. Por eso esto representa a las naciones fuera de Israel, a los goín, a los que pues dicen que adoran a Dios, pero no saben ni lo que adoran. Por eso él les dice ahí, ustedes, dice, no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos. Por eso es que el pueblo de Israel, cuando entra en el pacto de nuestro amado Yeshua HaMashiach, él representa de que dice que nosotros sabemos lo que adoramos, porque ellos adoran pues a nuestro amado Yeshua HaMashiach, a nuestro Abba Kadosh, obedeciéndole lo que son las fiestas, obedeciéndole lo que es el Shabbat, obedeciendo los mandamientos y obedeciendo las leyes que nuestro amado ha puesto. Bien, entonces le dice que la salvación pues viene por los judíos. Aquí vemos que claramente por los judíos pues viene la descendencia de nuestro amado Yeshua HaMashiach. La salvación es él, pero habla de que de los judíos, porque de la tribu de Judá viene a 40 generaciones hasta nuestro amado Yeshua. Él les dice de que la salvación viene por los judíos, pero porque él es el judío por el cual nosotros entramos. Él es la puerta. Ahora, hay en esas 44 descendencias, hay 4 mujeres que fueron extranjeras y se metieron al pueblo de Israel. Tamar, la mujer se me va el nombre de las otras personas, aquella mujer que salvó a los espías cuando destruyeron las murallas de Jericó. La otra es Ruth. La otra es Betsabé. Son las 4 mujeres, que esto representa que ya no, lo que dijo Pablo ya más después, ya no hay judíos ni griegos, ni mujer, ni hombre a los ojos del Eterno. Ya todos podemos entrar allí, pero siempre y cuando entremos al pueblo de Israel, al olivo natural. Bien, vamos a continuar. En Zacarías 8:23. A ver, dice en Zacarías 8:23.
dice que allí 10 hombres se agarrarán del talí de un judío. Pero aquí representa nuestro amado Yeshua, que son las 10 tribus, las 10 tribus las que nos vamos a agarrar del talí de nuestro amado Yeshua. En Hechos 2, 36 al 38, nuestro Abba Yahweh dice que Yahweh ha hecho a nuestro Adón, a nuestro Yeshua HaMashiach lo ha hecho Adón y Mashiach. La restauración de Israel, pues dice que empezó ahí en el libro de los Hechos. La restauración, bien, en Hechos 1:6, por eso dice que en Apocalipsis que vendrán muchas naciones. Entonces, el reino de Israel es el reino del pueblo de nuestro amado Yeshua. No hay otra iglesia, no hay nada, no se crean. Por favor, investiguen, estudien para que no les cuenten. En Mateo 10:6 dice, ir a las ovejas perdidas de Israel. En Mateo 15:24 dice, yo he sido solo enviado a las ovejas perdidas de Israel. Entonces Él viene por un pueblo, Él viene a restaurar esto, y ahí empezó en el libro de Hechos 1:6, empezó la restauración, y ha venido a nosotros, participamos en las obras de nuestro amado Yeshua HaMashiach, y también estamos en la restauración de los nombres, en la restauración de volver a Israel, de volver al olivo. Bien, en Ezequiel 34:6 habla de que su pueblo se esparció y nadie se preocupó por él, ni nadie fue a buscarlo, y por eso es que él está en eso. Y ahí es donde él dice que pues habrá un solo rebaño, un solo pueblo y un solo pastor. No habla de ninguna iglesia, mis amados. Bien, vamos entonces a ver en Isaías 56:3. En Ezequiel 37, del 11 al 22, también habla de la restauración de Israel. Entonces, ahí dice de que en los 2 palos los hará uno, las 2 casas serán una sola en su mano. En Jeremías 31:31 habla de que él haría un nuevo pacto en un tiempo futuro. Y esa profecía se cumple en el libro de Mateo 26:28. Dice que ahí es el nuevo pacto que hace con la casa de Israel. Esa es la sangre que él derrama por muchos, es el pacto, la sangre, y es donde él es la puerta y donde empiezan a entrar las ovejas aquellas por las que él vino a salvar, a buscar. Entonces, en las 12 puertas, dice en Mateo 24:31,
eh, pues que él, en Apocalipsis 21, 12 al 14, también habla de 12 puertas, de 12 ángeles, de 12 tribus, de 12 piedras, eh, por las cuales van a entrar todos los gentiles, todos los goín, todas las naciones, ahí entrarán. Bien, miramos que de Apocalipsis a todo lo que es el Taná, desde Génesis hasta pues la Torá y el Taná, no nos hablan de ninguna iglesia. Los profetas, a ver, en Mateo 16, 18, en una versión griega dice, construiré la asamblea. En Mateo 16, 18, construiré la asamblea en esta masa rocosa, dice. Y aquí es donde a los católicos pues se pierden, los cristianos y todos ellos se pierden porque piensan que es iglesia. Pero si ustedes van a una versión más antigua, de las primeras, no dice iglesia. Esto lo cambiaron en la Reina Valera aquellos monjes, pero también siguen siendo católicos. Los cristianos, aunque usan la Reina Valera, no han dejado de ser católicos. Hacen lo mismo que su madre, la madre de las hijas. Y las hijas pues son los que, todas las iglesitas pues que han formado, ¿verdad? Por eso, por eso se desviaron ellos. En Hechos 1:6, pues ya les comenté, ahí empezamos y ahí empieza la restauración y seguimos todavía en eso. No hay más que un pueblo, un rebaño y un pastor. Y la restauración, o sea, ahí es donde le dice que restaurarás el reino de la tierra. Es el pueblo de Israel, no se les olvide. Aquí está el contexto de todo lo que quieran saber, por quién vino Yeshua, a quién fue primero, y todos los demás vamos a entrar también. Esto es para todos los que quieran, como en el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. La salvación para sacarlos de ahí eran el pueblo de Israel, pero también los egipcios y los que quisieran irse allí con ellos también tuvieron parte. Y la misma ley es para el nativo, para el natural, como para el extranjero. El extranjero cuando llega a Israel va y hace lo que está escrito allí, las leyes que están en ese pueblo. No va uno e impone sus leyes, somete otras creencias. Pues bien, mis amados, bien, entonces, ¿por qué? Para terminar, mis amados, solamente queda una pregunta. ¿Por qué todos los profetas aquellos, desde Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Habacuc, todos esos profetas del Antiguo Testamento, por qué siempre hablaban de la restauración de Israel? ¿Dónde está usted? ¿Dónde usted me enseña que dice que la restauración de la iglesia? Entonces, esto no existe. Esto ha sido solamente sacado para desviarlo a usted de una mentalidad hebrea en la cual caímos en una mentalidad griega, grecorromana, que nos sacaron del contexto. Pero en usted está
estos estudios están muy hermosos. Si usted apunta las citas que le di y se pone a estudiarlas, va a encontrar que solamente el pueblo de Israel. No hay tal iglesia, mis amados. Los profetas nunca mencionaron a ninguna iglesia. Todo el tiempo es la restauración del pueblo de Israel, del reino, porque es lo que nuestro amado Abba había querido poner un ejemplo en el pueblo de Israel para todas las naciones y que todas entraran allí. Entonces, mis amados, pues este ha sido el estudio de hoy. Espero que pues le echen ganas para apuntar estas citas y seguir estudiando más. Bien, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Que el Señor te llene de bendiciones, nuestro Abba Kadosh, nuestro amado Eterno Yahweh, es su nombre. Shalom, shalom.